Vida, ahorita tenemos gente que, está muy motivada por la inteligencia artificial y por todos esos cambios tan maravillosos que ha habido en la vida, en el mundo, pero que se ha olvidado de cosas que la inteligencia artificial no lo puede no lo puede sustituir, como es el nacimiento y como es la lactancia materna. 2 aspectos que podremos hacer excelentes resúmenes con esta inteligencia y podemos hacer grandes trabajos, pero nunca va a ser tan valiosa, la palabra escrita como la atención directa a las mamitas. La lactancia materna ha sufrido muchos cambios que a veces creyéramos que son los mejores, pero la historia nos habla de otras cosas, nos habla de problemas de salud que antes no existían gracias a la lactancia materna. Esta es, esta idea, este sentimiento es el que me motivó ahora a platicarles sobre la lactancia materna desde las diferentes, miradas. No solamente de aquellas que pudiésemos pensar que son médicas, y por lo que, pues, bueno, me voy a permitir en compartir mi pantalla para iniciar la clase. Y bueno, si nosotros habláramos de la lactancia materna, tendríamos que acordarnos que, la lactancia materna es todo un reflejo de actitudes, es algo que une al recién nacido y a su mamá, que, refleja esa atmósfera cálida con, su progenitora, que la, vincula y la invita a esas sensaciones positivas, creando toda una cultura de amamantamiento. Ese entorno de crianza natural que debiéramos de tener, que debiéramos de manejar, de repente, pues no lo es. Y no lo es porque ha cambiado tanto el ambiente que esto no nos permite ver con claridad qué tan importante es esta unión, esta vinculación entre la mamá y ese bebé. A veces pensamos que la lactancia materna solamente tiene una mirada, el bienestar del bebé o el bienestar de la mamá o de ambos, pero eso es lo único que creemos que es más importante. Sin embargo, a mí me gustaría en este momento hacer referencia a un capítulo muy interesante de nutrigenética y nutrigenómica que escribió la doctora Alejandra del Pilar Reyes de la Rosa en una excelente participación en el Compendio de Consejos Prácticos de la Alimentación en el Niño, en donde nos dice claramente, la salud de los individuos es el resultado de la interacción entre los genes y el medio ambiente. La nutrición es un factor ambiental que tiene un papel fundamental no solo en la salud, sino también en la prevención y en el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles. Qué gran enseñanza nos da la doctora al hablar científicamente que todo lo que comemos es lo que se va a reflejar en nuestra salud, pero no nada más en la salud individual, sino en la salud colectiva, en donde todos tenemos una participación activa. La lactancia materna es de vital importancia en la salud y el desarrollo tanto del bebé como de la madre. Y si nos fuéramos más allá, pues de la sociedad, de la comunidad, en donde podemos explorar diferentes beneficios y desafíos como promoverla adecuadamente.
tenemos que volvernos todos, no nada más los personales de salud, las profesionales de salud, sino todos, porque esto es un beneficio social importantísimo. Y el que todos estemos involucrados hace más fuerte a una comunidad, porque estos pequeñitos que van a heredar un mundo que ahorita vemos en caos, necesitan esa fortaleza, necesitan entender que el principio de la vida con el nacimiento es una adecuada alimentación, es el vínculo con sus progenitores y esto nos permite entender que todos somos responsables de poder apoyarla y ayudarla. Como ustedes ven, vamos a hablar de la salud infantil y ustedes dirían por qué en el pie de la diapositiva está mi nombre. Lo que en esta clase quiero vertirles es precisamente mi experiencia y esas síntesis que he hecho de estos temas son de varias bibliografías, pero es lo que yo he podido rescatar científicamente de cada una de ellas. Para mí, la salud infantil es tan importante porque proporciona todos los nutrientes necesarios para el bebé, incluidos anticuerpos. Podemos hablar de los 2.400 elementos que hasta ahorita se conocen de la leche materna y no acabaríamos. De estos 2.400 se conocen actualmente y se siguen investigando un poco más de 1.500. Estos estudios nos han demostrado que estos bebés tienen mucho más probabilidades de evitar enfermedades que antes mataban a los niños, como son las infecciones respiratorias y gastrointestinales y las alergias. La leche materna se adapta a las necesidades cambiantes del bebé a medida que crece y esto que pareciera magia realmente está muy bien controlado por esos microRNA que existen en la leche materna, que existen en la mamá del bebé, que existen en el bebé y que se intercambian durante la alimentación fortaleciendo las necesidades del pequeño, ajustando la leche materna a esas necesidades. Realmente la salud infantil es algo que debiese de ayudarnos, debiese de preocuparnos. Y lo más importante, de repente creemos que solo es el proceso de desarrollo, el hecho de evitar enfermedades, pero está bien comprobado que el desarrollo neurológico de los niños también está súper vinculado con la lactancia materna. Sabemos que este desarrollo tiene un proceso muy meticuloso que se divide en 4 etapas, que es la neurogénesis, la migración, la apoptosis selectiva, la sinaptogénesis y la mielinización. De estos, los 4 primeros procesos inician durante la gestación, pero cerca del nacimiento empieza la mielinización, en el cual los axones de las neuronas se cubren de mielina, una membrana lipoproteica que aumenta la transmisión de los impulsos entre las neuronas. Todo este proceso es muy importante porque permite el óptimo desarrollo del cerebro de acuerdo a la lactancia materna que recibe el bebé. Esto nos lo explica perfectamente el doctor y fisiólogo Berman, en donde nos dice que no solo los ácidos grasos óptimos que tiene la leche son importantes, sino es todo lo que contiene la leche materna que le va a permitir al bebé tener un 10% de nutrición y un 90%
de estimulación en la vista, el olor, las sensaciones, los estímulos y todo un cúmulo de regulación materna ocultos que controlan perfectamente la fisiología del bebé. Además de esos ácidos grasos, el alto contenido del colesterol y la lactosa que contiene la leche materna son importantes para el neurodesarrollo, puesto que los primeros son suplemento de los oligodendrocitos que producen las vainas de la mielina y la segunda es un precursor de los cerebrócidos que necesita el niño para poder tener esta transmisión y respuesta de los estímulos que recibe del medio ambiente. Podríamos seguir hablando del desarrollo neurológico, pero pues esta clase es realmente importante para dar ese panorama general. Vean ustedes, la salud materna es algo que podríamos hablar de que reduce el riesgo de hemorragias, que ayuda a la mamá a volver a su peso anterior al embarazo, que permite que la mujer que amamante tenga menos riesgo de desarrollar cáncer de mama o ovario y de útero, así como la osteoporosis. Lo más importante para mí es ese vínculo que se logra entre la mamá y el bebé, en donde la mamá es capaz de reconocer a su bebé aún sin verlo y el bebé es capaz de reconocer por el aroma de su mamá quién es la persona que lo protege, quién es la persona que lo ayuda. También podríamos hablar que la desnutrición severa de la madre, sobre todo en el último trimestre, provoca alteraciones morfológicas, bioquímicas y fisiológicas cuando hay causando un retardo físico y mental en el bebé. Sin embargo, la leche materna después del nacimiento, otorgada al bebé con constancia, dedicación, permite que estos factores que hicieron que el bebé tuviera estos problemas de crecimiento y desarrollo en útero se corrijan y se corrijan poco a poco, ayudando a mejorar el puntaje de desarrollo neuroconductual en los niños alimentados con leche materna. Increíblemente, es importantísimo entender lo que hace la leche materna desde el punto de vista carencias durante el embarazo o el último trimestre del embarazo. Y no nada más hablamos de carencias nutricionales, sino de todo ese estrés que lleva la mujer embarazada, sobre todo en este último trimestre, en donde van a afectar directamente al niño y que la leche materna permite subsanar estos problemas en los primeros 3 meses, siendo la lactancia materna el vínculo principal para ayudar a eliminarlos. Y podríamos hablar de el nacimiento y podríamos en cada uno de estos temas llevarnos muchísimo, muchísimo tiempo, porque el hecho de la forma de nacer del ser humano es tan importante que marca en ellos su vida, la vida futura que van a tener. Y de repente podríamos hablar mal de algunos aspectos como la cesárea, pero tenemos que reconocer que la cesárea salva vidas y que es muy importante que entendamos que estos tipos de nacimiento bien manejados, bien desarrollados, bien estructurados, en donde nosotros podamos dar la leche materna, vamos a tener que este proceso del nacer se va a ver vinculado de muchas formas. Y una de las mejores formas es la lactancia materna.
esa lactancia materna que inmediatamente al nacer le va a permitir al niño entender el proceso por el cual acaba de pasar el nacer. Para él fue todo un trabajo coordinado con esas hormonas maternas y la leche materna le va a permitir concluir este paso del útero a la vida extrauterina. También podríamos hablar de esas mamitas que por algún factor tuvieron que ser separadas abruptamente de su bebé, que llegaron a una unidad de cuidados intensivos, en donde ellas se saben embarazadas, en donde ellas saben que tienen un regalito en su cuerpo y que desgraciadamente cuando ese problema que tuvieron les obligó a ponerlo de lado, estos estados graves no evitan el que las mamás piensen en sus niños. Hay muchos estudios, sobre todo en Argentina, en donde vemos como una mamá que tiene problemas físicos, que es necesario ponerla en coma inducido, mejora abismalmente sus cifras metabólicas en cuanto siente a su bebé. Y no importa que ella esté intubada, ella inmediatamente al sentir a su bebé, al percibir a su bebé, empieza a tranquilizarse. No es que nos esté faltando ese tacto, sino es que nos falta entender cómo los seres humanos se vinculan unos a otros y cómo la mamita que está embarazada, desde el embarazo, tiene esa vinculación directa con su bebé. Y lo importante para ella es saber cómo está ese bebé. Podríamos hablar de otros temas. Uno de los que más nos preocupa es esa perspectiva socioeconómica, en donde la lactancia materna mejora las relaciones familiares, pero además de eso, no tiene incidencia directa sobre la economía familiar, porque la lactancia materna ya viene incluida en el mejor envase. Para el bebé, el cuerpo de la mamá es algo que es parte de él. Entonces, la leche materna solamente significa para él ese paso de estar cerca del corazón de mamita, de ya no escucharla en eco, sino escucharla cerquitita, y esto hace que él se sienta mejor, mejorando asimismo la producción de la leche materna y la estabilidad de su mamá. Si nosotros pusiéramos todos estos beneficios juntos, entenderíamos por qué la leche materna es la mejor opción socioeconómica de nuestras familias, en donde realmente el apoyarla con lactarios, apoyarla ayudándola a cuidar a ese bebé, ayudándola a cuidar su hogar, su familia. Yo siempre les digo a las chicas, el mejor regalo que le podemos hacer a una mamita que va a tener un bebé es ofrecerle un día de hacerle todo su quehacer, de lavar su ropa, de hacerle de comer, porque realmente esta mamita lo que más va a ayudar y lo que más va a necesitar es ese apoyo real para poder estar con su bebé y no preocuparse con otra cosa. Tenemos esos lactarios y el apoyo en los lugares de trabajo. Yo aquí les pongo algunos carteles, pero existen leyes, existen compañías que se unen a esta gran campaña mundial de lactancia materna y que muchas veces las mamitas no las conocen.
el que nosotros apoyemos a las mamás explicándoles el uso adecuado de un lactario, las leyes que las protegen para amamantar de forma adecuada, sería de tantísimo valor para ellas porque les permitiría conocer cómo poder seguir amamantando aun cuando tengan que incorporarse a su trabajo. La lactancia materna también nos ayuda con esos problemas de salud, sobre todo problemas graves que ocasionan otros tipos de alimentación, como son los problemas respiratorios o los problemas gastrointestinales. Y recordemos que la leche materna está predigerida, por lo que al bebé y a su cuerpo no les ocasiona un esfuerzo extra. Cuando nosotros hablamos de la leche materna, estamos hablando de la impronta metabólica ideal de crecimiento y desarrollo para los niños. Y esta alimentación les va a permitir crecer de la mejor forma posible y no va a haber distractores fisiológicos para que pueda seguir su desarrollo, para que haya ese desarrollo especializado en cada uno de sus órganos. Acordémonos que el recién nacido, el humano, es el ser más indefenso de la creación, que necesita por lo menos el primer año de vida tener a sus papás, a su progenitora muy cerca de él para poder tener este desarrollo muy, muy, muy bien. Y podríamos hablar de la lactancia materna como ese aspecto cultural y social. eh, ¿Cuánto podríamos hablar de la historia de la humanidad a través de la lactancia materna? En donde ésta se ha dado por todas las culturas en todo el mundo y todas las creencias culturales, sociales del mundo, de los países, han, se han basado y han manifestado sus alcances a base de la lactancia materna. Los cuadros más significativos que tenemos de muchas de nuestras culturas son de mujeres amamantando. Y si actualmente hablamos de esto, vemos cómo la lactancia materna sigue siendo el alimento por excelencia de todas las comunidades y las etnias, en donde no nada más se sienten bien amamantando para el desarrollo de su bebé, sino orgullosamente demuestran a las comunidades, al resto del mundo, lo importante que es para ellas el amamantar. Y aquí vemos mujeres en diferentes culturas en donde vemos acercarse a sus hijos, en donde vemos el amor con que expresan ese alimento para el niño y cómo están muy, muy contentas por mostrarlo al mundo, ya que todas estas fotografías, todas estas imágenes que tiene esta lámina, esta diapositiva, todas son de páginas sociales de eh, Google, en donde vemos que ellas tienen este orgullo de mostrar al mundo lo que es la lactancia materna en sus comunidades. Y bueno, también podríamos hablar de la lactancia materna en lugares públicos, ¿no? A mí me da mucho gusto comentarles cómo actualmente los jóvenes que están involucrados directamente con el bienestar de las familias protegen a las mamás. Caminando por un parque, una mamita estaba amamantando y de repente se dio cuenta de que algunos la veían con malos ojos.
Entonces, un grupo de chicos, estudiantes, se acercaron y hicieron una valla para que ella amamantara perfectamente a su bebé sin que los demás pudieran, agredirla hasta con la mirada. ¿Cuánto nos hace falta entender que todos somos parte de este avance? Que la lactancia materna, debiera de ser el orgullo de nuestras sociedades, en donde nos atreviéramos a felicitar a esa, eh, eh, deportista que está amamantando, a esa artista que está amamantando, a esa mujer que en la calle no tiene, pena de darle el alimento a su hijo. Y cuánto valor nos falta para apoyar a esas mamás que de alguna forma son agredidas en lugares públicos por amamantar. Esto nos demuestra nuevamente, la lactancia materna es algo que todos tenemos que apoyar. Y no importa nuestra cultura, no importa nuestra educación, importa que valoremos lo grande que es la lactancia materna. Y bueno, por último, ¿qué les puedo decir? Para mí, este ramo de rosas, quisiera entregárselo a todas las mamás que amamantan, pero también quisiera entregárselo a toda la gente que apoya la lactancia, a todos esos profesionistas, estudiantes, trabajadores, que son capaces de decirle felicidades, que son capaces de otorgarles un vasito de agua cuando están amamantando. Cuánto necesitamos socialmente que seamos más empáticos con estas mamitas que amamantan por el beneficio de su hijo o para el beneficio de sus hijos, de su comunidad, de su familia. Y bueno, para finalizar esta clase, quisiera invitarlos al diplomado avanzado de lactancia que tenemos en conjunto. Esto que es el diplomado APROLAM, la Universidad de Ciencias del Comportamiento, en donde los invitamos a este diplomado que iniciamos el sábado 19 y el lunes 21 de julio, y cada uno de estos diplomados tienen una duración de 6 meses. Y ya que ustedes están aquí, pues les comento que ese 20% de descuento que quedamos que era hasta el 10 de julio, pues lo hacemos extensivo hasta el 15. Y pues les agradezco muchísimo su atención y les reitero mi presencia con ustedes. Estoy para servirles todas las preguntas que ustedes tengan al respecto. Con mucho gusto las contestamos enseguida. Y bueno, hay que pensar mucho, pero hay que actuar más. Muchísimas gracias y espero sus comentarios y sus preguntas.